Muy buenas noches, estimados oyentes de la 900 XEOK. Estamos transmitiendo en vivo su programa Vida Nueva en Cristo. Somos miembros de la congregación Vida Nueva, que está ubicada en Río Conchos, número 106, en el fraccionamiento Bernardo Reyes, en Monterrey, Nuevo León. Y estamos transmitiendo, como les decía, desde la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en el estado de Nuevo León, para todo México. Y estamos muy contentos de estar un miércoles más en este 24 de septiembre. Que por cierto, un saludo a todos los que cumplen años. Chuy, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Pues buenas noches a los estimados radioescuchas. Gracias por estar en la sintonía. Los invitamos a que se queden los próximos 57 minutos. Si es la primera vez que escuchas el programa, te invitamos a que te quedes. Si ya nos has escuchado, pues seguimos invitándote a que continúes el estudio del Evangelio según San Juan. Gracias, Jesús Nazar. Bueno, como les decía, hoy es 24 de septiembre, el mes de la patria ya está avanzando, ya está por terminar. Tenemos en Monterrey, Nuevo León y toda su área metropolitana una agradabilísima temperatura. Estamos alrededor de los 21, 22 grados. Y pues quisiera aprovechar el tiempo, Chuy, para saludar a nuestro floor manager, a nuestro técnico, Jesús, se llama Hugo Sánchez, sí, el que contesta el teléfono. Hoy está cumpliendo años. Un saludo para él, bendiciones, y a todos los que nos están escuchando que cumplan años también. Les mandamos felicitar. A partir de 3 programas anteriores, este es el tercero, hemos estado grabando los programas para que sean retransmitidos o transmitidos más bien a través de YouTube. Y a partir del día siguiente, a los miércoles, o sea, el jueves, ya se pueden escuchar y ver estos programas poniéndole por ahí en YouTube programa Vida Nueva en Cristo. Tenemos el de las 2 fechas anteriores y va a estar el pasado del día 17 y el otro pues 8 días antes. Y el primero pues fue un ensayo, salió unos 25 minutos nada más, el segundo sí ya salió completo. Y esperemos que pueda salir también completo. Y próximamente le estaremos diciendo cómo pueden ustedes escuchar los audios. Vamos a tener los audios de todos los programas anteriores que hemos tenido, porque pues tristemente hemos tenido algunas fallas técnicas y ya por internet ha habido problemas para transmitir. Pero esperemos que puedan, con estas herramientas de la tecnología, poder llegar a todos nuestros amigos, hermanos, compañeros que pues nos hacen el favor de escucharnos en este programa. Tenemos teléfonos en cabina, el 83779573 y el 83798839. Tenemos una alada sin costo, 01800-122-7336. Y sin más preámbulo, quisiera que empezáramos esta noche. Hoy va a compartir Jesús Nazar el mensaje. Pero antes quisiera, Chuy, poner este tiempo en manos del eterno Dios con una oración para que Él tome dominio y control de lo que a Él le pertenece, su santa y bendita palabra. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de presentar la palabra delante de todos, este auditorio, de todos los oyentes que están pues teniendo el favor de escucharnos en esta noche. Gracias por cada uno de ellos. Te pedimos, Padre, que esta palabra que pueda salir de nuestros labios sea útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para amonestar, y que traiga para el medio que tú le has enviado la vida eterna a todos aquellos que la puedan conocer y que no han tenido el privilegio todavía de nacer de nuevo. Te pedimos que no sean nuestros labios los que hablen, sino tú a través de ella, y que no le añadamos ni le quitemos nada a ella, Señor. Úsanos, guíanos, y queremos darte toda la gloria en esto, porque la ponemos en el nombre de tu precioso y santo Hijo, el Mesías Príncipe, al cual atribuimos toda la gloria. Amén. Amén. Muy bien, Jesús. Muchas gracias, Alfonso. Mira, vamos a recordarle a los estimados radioescuchas que estuvieron atentos hace una semana al programa en que tú compartiste y tu mensaje o la explicación la centraste mucho en el versículo 24,
que dice no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahí tú explicaste, ¿verdad?, cómo se ha malentendido este versículo, y no nada más este versículo, sino otros pasajes y otras enseñanzas de la Biblia que hablan de juzgar. Bueno, muy bien, entonces una vez que quedó claro el concepto, yo quisiera, Alfonso, continuar el estudio. Vamos a pretender llegar hasta el versículo 39. Esperemos poder hacerlo sin ningún problema de tiempo. Pero vamos, para efectos de ligar las ideas, quisiera que leyésemos del 25 al 39, y luego del 25 vamos a desarrollar algo. Tú concluiste la semana pasada en el 27, pero de ahí nos vamos a arrancar para ir estudiando los siguientes versículos. Yo quisiera pedirte otra vez el favor, Alfonso, de que nos pudieras leer aquí a todos los radioescuchas y a un servidor del versículo 25 al 39, por favor. Así es, dice el capítulo 7 de Juan, desde el verso 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, el Mesías, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, ustedes no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré ustedes no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Pues aquí tenemos, vamos a leer otra vez el versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? 26 dice: pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Aquí ya lo habíamos abordado, lo habíamos mencionado, que estas gentes que se preguntan si ya habrá reconocido los líderes religiosos que él es el Cristo, pues estos no hablaban así porque ellos hubiesen creído. Simplemente eran unos espectadores que estaban al pendiente de a ver qué iba a pasar. No creyeron en él, aunque hubo un grupo que sí creyó en él a raíz de esta intervención del Señor Jesucristo, pero no estaban, los que creyeron en él no estaban en este grupo que preguntaban. Más bien preguntaron con morbo. Con ironía. Con ironía, con morbo. Ellos querían ver qué pasaba. No sé si querían, pues, que ya lo aprendieran, que ahí lo golpearan. Querían ver sangre. Querían ver sangre. Es parte del morbo y de cosas tan tremendas que rodearon
el sacrificio del Señor Jesucristo. Si nosotros nos ponemos a analizar todas las cosas que implicaron el que el Señor llegara a la cruz, tanta torpeza humana que hubo de por medio, pero una torpeza humana, digo, que difícilmente se va a volver a repetir. Claro. El haber sacrificado, despreciado, golpeado, insultado, acusado al Hijo de Dios. Fíjate, Chuy, una de las cosas que la medito, la veo, la leo, la vuelvo a leer, y digo, no puede ser que alguien sea, como lo acabas de decir bien, tan torpe. En un momento Pilato les dice, bueno, ¿a quién quieren que le suelte? A Barrabás, que es uno acusado de sedición, criminal, ladrón, todas las cualidades perversas las tenía Barrabás. ¿O quieren que le suelte a Yahshua, llamado también el Mesías o el ungido? Y la gente pide a gritos que le suelten a Barrabás, lo escogen a Barrabás en vez del Hijo de Dios. Y dice, es donde aquella famosa frase donde Pilato dice, yo me lavo las manos de esta sangre. Y dicen ellos, pues que sea la sangre de él sobre nosotros y sobre nuestros hijos, no hay ningún problema. Y fue efectivamente ellos, pues con sus palabras, digo, nosotros no creemos pues en las declaraciones positivas o negativas, pero ahí Dios les hizo bueno esa palabra se convirtió en profética. El cargo, y 30 años después pues fue destruida la ciudad junto con sus habitantes. En el 70. En el 70, muy bien. Claro. Entonces dice el 26. Pero, sí, el 26. Bueno, el 27 dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ya lo habías tú mencionado. La gente, una parte importante de la población, creían que el Cristo se iba a aparecer. O sea, de una manera espontánea. Sí, no concebían que fuera integrante de una familia, que fuera un niño que creciera obedeciendo a sus padres, que le ayudara a su padre en los trabajos, que fuera un niño normal, un ser humano. No lo concebían así. Ellos pensaban que iba a venir un personaje, nadie lo iba a conocer, se iba a aparecer, iba a hacer milagros, los iba a librar del yugo. Entonces estaban mal informados. Sí, ellos buscaban más que alguien los salvara espiritualmente. Lo que más tenían en su mente era que los salvara físicamente del yugo de Roma, que los tenía oprimidos. Verían un revolucionario. Así es. Ahora, esto ya queda claro que no fue así. Ya quedó claro hace casi 2000 años. Pero nosotros, dice una frase que pues no es bíblica, pero yo creo que vale, dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, si nosotros ya sabemos lo que sucedió con esto, te pregunto, Alfonso, ¿actualmente sucede en nuestros tiempos que busquemos a Dios para que nos libere de un problema económico, para que nos libere de un problema de salud, para que nos consiga trabajo, para que nos libere de un problema familiar, o para qué lo estamos buscando? Ellos querían librarse del yugo de Roma. ¿Nosotros de qué yugo nos queremos librar, Alfonso? Pues yo creo que definitivamente de problemas, de tribulaciones, de enfermedades. ¿Y por qué no? Hasta si se pudiera cuestiones tributarias también. También que ya Hacienda no nos moleste tanto, ¿verdad? Una zona de confort. Claro. Muy bien. Entonces, Alfonso, ¿de cuál yugo viene a librarnos Cristo? Nosotros, el ser humano, tiene un gran problema y una gran enfermedad y un gran yugo que no se va a poder quitar. Por eso dijo el Señor Jesucristo en otro pasaje, dice, llevad mi yugo. O sea, ¿verdad? Y aprended de mí. Y aprended de mí. Pero creo que el gran problema del que viene a librarnos el Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido, es el pecado. Definitivamente, el pecado nos hace que estemos muertos en nuestros delitos y obviamente los pecados. Entonces, nosotros ya debemos a estas alturas de haber aprendido la lección. El Señor Jesucristo, aunque hizo milagros, no era el objetivo primario de hacer milagros. El objetivo primario del Señor Jesucristo cuando vino fue glorificar a su Padre, mostrar a su Padre y salvar a la humanidad, a cada uno de nosotros, del yugo del pecado.
Definitivamente. Fíjate que lo que dices es muy importante porque la gente cree que ahora, porque alguien a través de él o por medio de él se puede hacer un milagro, ya creen que realmente esa persona viene directamente de arriba. Cuando claramente las escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, dice que no creáis a todo aquel que se haga llamar enviado o ungido o Mesías o profeta o apóstol. Y menos aquellos que se jactan de hacer algún tipo de milagros o de realizar algo así, porque dice que el mismo enemigo de Dios, el Satanás, lo puede hacer, puede hacer caer fuego del cielo. Entonces, la función hoy en día no es acudir a donde se están haciendo milagros, porque pareciera que nos volvemos milagreros, nomás estar buscando milagros y milagros. Y cuando se acaban los milagros, se acaba nuestra fe o nuestras ganas de buscar, ¿verdad? Porque ya no tiene chiste, ya no hay milagros. Entonces, no debemos ir al Señor de los milagros, que sí los puede hacer y los sigue haciendo. Claro. Nosotros mismos somos un milagro. Pero debemos de buscar al Señor de los milagros, no por los milagros, sino por el Señor mismo. Así es. Porque más importante que el milagro es el Señor. Es el Señor, claro. Y la vida eterna. Sí. Entonces, dice, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, estaba en el templo. Claro. Vamos a no vamos a perder esa circunstancia. Y asume que lo conocen, aunque realmente estaban mal informados porque no sabían dónde había nacido. Ellos creían que era de Galilea cuando nació en Belén. Pero él asume que lo conocen porque, bueno, pues lo han visto, dice. ¿Y se había criado en Nazaret? Se había criado en Nazaret, así es, dice. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Ahí obviamente se estaba refiriendo al Señor, al Padre Celestial. Y dice que ustedes no lo conocen, porque si hubiesen conocido a Dios, si hubiesen servido a Dios, si hubieran amado a Dios, hubieran reconocido que Él era el Mesías. Lo hubieran aceptado. Lo hubieran aceptado. Entonces era obvio que estas gentes no eran creyentes. No eran creyentes. Sin embargo, muchos eran religiosos. Muchos eran religiosos porque no es sinónimo, ¿verdad? No es sinónimo ser creyente a ser religioso. O sea que la religión literalmente no nos salva. No, jamás. Eso, no. Aquí había una religión establecida, religión establecida, aceptada por Dios, pero que no servía y no se pretendía que sirviera para salvar al ser humano. Era su fe el que le iba a salvar, su fe en un futuro Mesías que en ese momento ya era presente y que la dureza de sus corazones no lo reconocieron. Ya transcurrieron 2000 años. ¿Estamos en la misma situación? Totalmente. ¿Verdad? Muy bien. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Es importante saber, de acuerdo a las profecías, que el Señor Jesucristo iba a morir en una Pascua, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si recordamos, la Pascua era una fiesta judía, una de las principales 3 fiestas judías, en que se conmemoraba aquel sacrificio de un cordero para salvar al pueblo y que pudiera salir de Egipto. Claro. Egipto es sinónimo de pecado. Símbolo del mundo. Símbolo del mundo, de pecado del mundo. Entonces el Señor Jesucristo, de acuerdo a los planes de Dios, iba a ser sacrificado en una Pascua. Yo quiero recordarle a los estimados radioescuchas que había 3 fiestas obligatorias para el pueblo judío. La primera fiesta cronológicamente era precisamente la Pascua. Exacto. Se llevaba entre los meses de marzo y abril, en el mes judío de Aviv. O Nisan. Nisan, exacto. Después venía Pentecostés, que era mayo-junio, en el mes de Silván, y la tercera y última fiesta cronológica, la última del año, era en octubre, en el mes de Tisri. Es la fiesta de los tabernáculos, que es en la que está el Señor Jesucristo. Pero hablando de tiempos, porque estás ahorita citando tiempos, ¿cómo nosotros estamos midiendo el tiempo ahí? Decimos febrero, decimos marzo, decimos abril, decimos lunes, decimos martes. Bueno,
Nada más una pequeña aclaración aquí. Las medidas de tiempo, como bien estás diciendo, los meses tenían otro nombre. Sí. Los días de la semana no había lunes ni martes, que eso fueron instituidos en sinónimo de adoración a deidades paganas, porque el lunes es a la luna, lunes, el martes es al planeta, etcétera. y así. Sin embargo, en aquellos tiempos era el primer día de la semana, que a nosotros es el domingo. ¿Cómo se dice domingo en inglés? Sunday. Día del sol. Día del sol, claro. El lunes el día de la luna, el martes día de martes. Sí. Pero en aquellos tiempos era el primer día de la semana y el séptimo. Y el segundo día, el tercer día, y el séptimo, el Shabbat, el sábado. Entonces, nosotros nos regimos por un reloj, se llama cronológico, el cronos. Es el tiempo de nosotros. Te veo mañana a las 5, te veo mañana, te veo el jueves, te veo tal día. Ese es el cronos del hombre. En el tiempo de Dios, del Eterno, es el kairos. No es el tiempo equivalente a nuestro tiempo. Por eso Él es el Señor de la eternidad y hasta la eternidad, porque Él realmente tiene en sus manos la máquina del tiempo. Claro. Entonces, en un pasaje anterior, les dice Él a sus propios hermanos que querían que Él subiera a la fiesta. En el capítulo 7:6 les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se mueven con el cronos. Yo me muevo con el kairos. Y aquí acabas de leer tú muy bien que dice, porque aún no había llegado su hora. Esa hora es su kairos. Así es. Todavía no le llegaba el tiempo específico, ¿verdad? Sí, así es. Inclusive, aquí nosotros inducimos que el Señor Dios controla todo. Porque ellos queriendo prenderlo y queriendo asesinarlo, pues vamos a hablarle las cosas por su nombre. Lo querían asesinar. Sí, claro. ¿Verdad? No iba a ser un juicio justo como no lo fue, no iba a ser un juicio legal, no iba a ser un juicio correcto. Y no tenía miedo él a eso, pero claro, sabía que tenía su kairos. Su kairos. Entonces, Dios, en su soberanía, nos controla a nosotros. Él usó a los sumos sacerdotes, usó al pueblo, usó todo a Judas, el Iscariote, para cumplir el plan más maravilloso, más perfecto y más trascendente de la historia de la humanidad. Y no estoy exagerando. La redención. La redención del hombre. No hay algo más maravilloso que podamos nosotros los seres humanos de estar agradecidos con Dios como este acto que es lo más importante que ha sucedido desde la historia de la humanidad. Entregar a su hijo como un cordero, decías que se le decía. Así es. El cordero de Dios. Dice, no había llegado su hora. ¿Por qué? Porque estaba hasta la Pascua. Entonces, algo detuvo. No podía ser en esa fiesta. Yo pienso que ni ellos mismos explicaron qué pasó. Por eso acabas de leer, oye, pues lo querían aprender. ¿Y qué pasa? Pues ahí está enseñando en el templo. ¿Y por qué no lo capturan? Porque no era el tiempo de Dios. Hay un pasaje, Chuy, en Lucas, no me acuerdo, pero semejante a esto, y dice que se les escabulló sin que, o sea, se quedaron paralizados. Como que si se paralizaran y él sale en medio de ellos y ni cuenta se dan. Sí. Claro, estamos hablando que él estaba obrando ahí una situación especial para que no se le capturara todavía, repito, no por miedo, sino por cuestiones de tiempo. Tenía que ser en cierta fecha. Sí, y luego dice, y muchos el 31, ya estamos en el 31, y si muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Estos estaban a punto de creer. Pues sí. Estos estaban en una dilema. Dice, bueno, ¿habrá otro que haga cosas como la está haciendo este? Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. No les gustó, obviamente, ¿verdad? Claro. No les gustó, dice. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Yo quisiera hacer la aclaración que estos alguaciles a que se refiere este pasaje no eran de la autoridad romana. Ajá. Eran unos alguaciles o policías o guardias que dependían del sumo sacerdote. Estaban al servicio del sumo sacerdote del templo. Ellos tenían la facultad nada más de vigilar las inmediaciones del templo por cuestiones de que hubiera orden, pero no tenían ninguna otra facultad, sino
en un momento dado de hacer lo que hicieron, de írselo a entregar a Pilato. Claro, claro. Pero, y esto hicieron con muchos civiles, de que no era caso de ellos iban y lo entregaban a la guardia romana. ¿Verdad? Así es. Entonces, estos alguaciles eran jurisdicción o estaban bajo el mando de los líderes. ¿Quiénes judíos. eran los que estaban ¿te acuerdas? Que era Caifás. Anás y Caifás. Que eran dos, cuando debía ser uno solo. Uno, ahí bueno, pues se compartieron allí el cargo, ¿verdad? El reino. Dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Qué tremendo. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Mira, queridos radioescuchas y Alfonso, yo soy muy poco propenso a estarle buscando significados a las cosas más allá de lo obvio y de lo claro. La Biblia en muchas cosas es muy claro, y cuando es muy clara la Biblia ya no hay que andarle buscando. A veces se prestan los pasajes para buscar otras interpretaciones. Pero aquí yo veo una doble intención en el Señor en estos dos versículos. Dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Está diciendo el Señor, todavía les doy tiempo, o hay tiempo, de que crean en mí. Claro. Todavía un poco de tiempo estaré para que me reconozcan. Del cronos que ustedes conocen, exacto, del tiempo de ustedes, todavía me quedo un poco. Dice, y después de eso, me buscaréis y no me hallaréis, porque y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. No nada más se refería a una ausencia física que él iba a tener, sino a que aquellos a quienes se les predica la palabra, se les da la palabra y la rechazan insistentemente, va a haber un momento en que ya no van a encontrar al Señor. Esto, yo no quiero entrar en una polémica, no quiero pues confundir a los radioescuchas, pero lo que está diciendo aquí el Señor es, el que me vaya a conocer, conózcame ya, porque yo ya me voy y después ya no me van a encontrar. Yo creo que lo dijo en el sentido literal de iba a haber una ausencia física de su persona, pero también en el aspecto espiritual. Definitivamente esto tiene que ir de la mano con aquel pasaje que dice, buscad a Elohim, a Dios, mientras puede ser hallado. Claro. Invocarle mientras está cercano. Claro. Y hoy está cercano el Señor todavía, cercano, a todos los oyentes, porque esta palabra santa que tenemos delante de nosotros es el Creador mismo que nos está hablando. Vamos a hacer una pausa, estimados oyentes, la pausa de la media hora, y vamos a regresar porque esto está muy interesante. 1 minuto y medio vamos a estar ausentes para que estén pendientes, para que pues ahí tomen agua, tomen su pluma, su lápiz, su Biblia. Todavía es tiempo que nos sigan. Retornamos. Sí. Muy bien, estamos de regreso. Estamos aquí en su programa Vida Nueva en Cristo. Les recordamos los teléfonos de cabina 837-79573, 837-988-39. El cumpleañero los va a estar contestando, Hugo Sánchez. Y también tenemos la página que teníamos un correo, Chuy, que va a ser ahora el correo es programa vida nueva en Cristo @gmail.com. Igual, ese va a ser el correo. Igual que la página de YouTube o que la cuenta de YouTube. Exacto. Para que pues se lo aprendan y en la propia página de YouTube va a aparecer el correo. Si ustedes de ahí nos mandan un correo, lo vamos a contestar con alguna duda, crítica, comentario, lo que sea, lo vamos a atender. Vida Nueva en Cristo. Así es. Muy bien, seguimos, estamos con el capítulo 7 de Juan, y estamos en el verso 33 y 34, que está hablando de tiempos. Tiempos. Entonces, bueno, decíamos que, y lo comentabas, que hay que se dice en los dos sentidos, ¿verdad? Sí. En el sentido físico de su ausencia y en el sentido en que va a haber un momento en que el ser humano
aunque se lo proponga, ya no va a poder creer, porque el creer en el Señor o no creer es dado por Dios. Por el Padre. Entonces, yo Por el quiero Padre. comentar para los estimados radioescuchas que ahorita que es el tiempo, busques a Dios. Aquí está la Biblia, tú la tienes. Si no la tienes, es muy fácil conseguirla. Hay iglesias a tu alcance. Puedes buscar a Dios orando, puedes buscar a Dios leyendo. No hay impedimentos aquí en nuestro país todavía, gracias a Dios. Todavía no sufrimos no de sufrimos persecución. persecución. Entonces, te advierto, te alerto de que busques a Dios ahora que está permitiendo que alguien te esté hablando de la palabra, que esperemos estarlo haciendo con la mayor pureza, sin quitarle, sin ponerle, que esto sea, que seamos usados por Dios. Así es. Entonces, esto quiero que quede en la mente, en el corazón de todos los radioescuchas, que es oportuno buscar a Dios ya. ¿Cómo lo vas a buscar? Empieza a leer su palabra, empieza a hurgar, empieza a verte reflejado en la palabra, pídele a Dios en oración que te muestre, que te haga entender su palabra, que te muestre un lugar donde te enseñe la palabra, donde tengas compañerismo con otras personas que también sean creyentes. Entonces, esa es la invitación que yo hago a leer este pasajito pequeño de 2 versículos, ¿verdad? Fíjate que es muy interesante el entender que muchos han expresado que es muy difícil poder leer la Biblia, la Santa Palabra. ¿Por qué? Porque dicen, no le entiendo, no le capto, no. Bueno, en primer lugar, sí. a veces... A mí me lo acaban de decir. Sí, a veces se es desordenado en leerla. Yo conozco gente que la abre y quiere irse al último libro, que es el libro de las Revelaciones, Apocalipsis, y quieren ponerse a leer Apocalipsis. No, pues está hablando de dragones y está hablando de serpientes y de no sé qué. No se lee así la palabra. No. Se puede empezar a leer ordenadamente desde el primer libro del Génesis, el libro de los inicios, pero lo recomendable para una persona que realmente no ha estudiado la Biblia es empezar en los evangelios. Se cree mucho que sería práctico empezar en Juan, que estamos llevando, desde luego, porque es el que habla más de la naturaleza amorosa del Salvador. Y entonces, pero lo que sí yo recomiendo, y tú también, Chuy, es que si usted tiene una Biblia de estas a su alcance, o compra, o le regalan, o le hace llegar una a alguien, sí es muy prudente, antes de iniciar la lectura, hacer una pequeña oración y decirle al Creador, no sé cómo leer este libro. Nunca lo he hecho. Quisiera entenderlo. Quisiera ponerlo por práctica. Te pido que me mandes tu ayuda celestial, a tu Santo Espíritu, para que me abra el entendimiento. Claro. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Ese Jesús, ese Mesías que hablan, que vino a salvar el mundo, te lo pido en ese nombre. Amén. Y así de sencillo puede ser el inicio de una bonita relación entre el hombre y el sagrado libro. Así es. Y usted puede crecer en ese conocimiento de la palabra si siempre busca la dirección, pero le advierto, va a sonar el teléfono, va a ladrar el perro, va a tocar el timbre de la puerta, le van a estar, de alguna manera, el enemigo que no quiere que usted lea la santa palabra, le va a poner tropiezos para que no la lea. Por eso hay que hacerlo en un momento de quietud, en un momento de tranquilidad. Y de decisión. Y que no esté prendida la televisión, y que no esté prendido un radio por ahí, que no esté el niño por ahí brincando y jugando, porque pues no vamos a poder tener atención. Muy bien. Seguimos, Chuy. Dice, el versículo 35 dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Digo, te ríes, Alfonso, porque estas personas precisamente adolecen de lo que estamos diciendo. No entendían la palabra. Como ahora alguien que te puede decir, es que yo abro la Biblia y la leo y no la entiendo. Ellos no estaban entendiendo la palabra, porque no estaban pidiéndole a Dios entenderla. Y viendo no veían. No veían.
tenían ante sus ojos, ahora sí literalmente, imagínate el tremendo privilegio tener al Mesías ante sus ojos, enseñando en el templo de Dios. Al creador enseñando del en el templo de Dios, y no fueron capaces de reconocerlo, porque no les fue dado de arriba reconocerlo, porque no amaban a Dios. Pablo lo dice en otro pasaje, allá en Romanos, dice, viendo no ven y oyendo no oyen, porque les fue velado, fue velado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Exacto. Esa es la advertencia que estamos haciendo, de que no le vaya a suceder eso a los radioescuchas. Así es. Que no se les vaya a velar el entendimiento. Busca a Dios ahora que tienes una oportunidad abierta y clara. Olvídate de prejuicios, olvídate de religiones, olvídate de si te sientes digno o eres digno o eres... el Señor se encargará de hacerte ver tu pecado, de que te arrepientas y empieces una nueva vida. Sin un arrepentimiento genuino, sin un reconocimiento genuino de nuestro pecado y que de nuestra naturaleza pecaminosa no puede salir nada bueno, no hay una conversión. Entonces, pídele esa convicción al Señor. Así es. Que eres pecador, que somos todos pecadores. Estamos perdidos, sin esperanza, sin manera de lograr llegar a la presencia del Eterno y necesitamos un salvoconducto. Claro. Así es. Así es. Ahora, vamos a un poquito con estos dos versículos. Sí había una población, ahora se le diría una colonia judía en Grecia, en esos territorios, y tenían sinagogas y tenían, entonces sí estaban bien establecidos, eran religiosos. Y había la diáspora. Sí, sí, claro. Entonces dijeron, bueno, va a la diáspora a enseñarles también, ya vino a enseñar aquí al templo, va a las sinagogas, o sea, viendo las cosas de la manera así más humana o más material, más terrenal que nos podamos imaginar, ¿verdad? Entonces, bueno, el versículo 37 entra a informarnos que ese día era el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quiero detenerme en este versículo 37. Muy interesante. Primero, el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos era el octavo día. La fiesta era de 7 días. Sí. El octavo día era muy especial por varias cosas. El primero porque ya se había terminado, era la conclusión no nada más de la fiesta de los tabernáculos, sino de las 3 fiestas anuales. Sí. Era la última, era el gran era la cierre. Clausura. Era la clausura. En ese día el sumo sacerdote iba al estanque y sacaba agua y la transportaba, la vertía. Era el de Siloé. El de Siloé. La vertía al altar. O sea, era un rito. Era un rito, pero tan hermoso, simbólico, tan significativo. Simbólico más que simbólico, significativo. Estaban ellos conmemorando lo que yo quiero que nos leas a todos. Estaban conmemorando Éxodo 17:6. Éxodo 17:6. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice Éxodo 17 y al verso 6. Sí. Dice, he aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Esta situación nada más está ahí. Sí, o sea, eso se conmemoraba sacando agua alusión a esto. En alusión a esto. Ahora que le ordena que de ahí de la roca se les provea la peña de Horeb, que es el Señor, que es un simbolismo de nuestro Cristo. Señor. Entonces eso porque vamos a recordarle a los estimados radioescuchas que la fiesta de los tabernáculos se conmemoraba que habían cruzado el desierto y que habían habitado en tabernáculos. Entonces ellos hacían pues una simulación, ponían tabernáculos, cabañitas, tiendas de campaña, alrededor del templo, en las terrazas de las casas, en las calles, ¿verdad? Como ahorita por los desfiles pues de la revolución, pues exactamente, era una alegoría propiamente hablando de lo que había sucedido en el desierto. Entonces
El octavo día era la máxima solemnidad porque se clausuraba la última fiesta y ya no iba a haber otra hasta el siguiente año. Entonces era un gran día. Entonces, por eso dice, en el último y gran día, aquí inclusive lo dice, claro, dice, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y hay una cosa muy significativa. El Señor Jesucristo se puso en pie. Los sacerdotes y los rabinos que enseñaban sentados. No estaban de pie. Sí, sí, sí. En una posición de humildad. De hecho, Chuy, aquí si me permites una observación. Claro. En un pasaje dice Yahshua, dice el Hijo del Eterno, dice, cuando se sientan los fariseos en la cátedra de Moisés. Okay. La palabra cátedra viene de esa silla. Sí. La silla se le llamaba cátedra. Cátedra. Entonces dice, cuando se sientan en la cátedra. Entonces, por eso ahora se le llama a los maestros, a los profesores catedráticos. Sí, pero no están sentados algunos. Entonces, la alusión es aquella famosa silla, que era donde se esparcía o se repartía las enseñanzas de la Torá. Que Moshe había dejado a todos. Bueno, entonces, el Señor no se sentó en la cátedra, Él se puso de pie. Con autoridad. Con una autoridad tan tremenda que eso ya iba a rebasar cualquier otra situación. Eso es lo que significa. El Señor se pone de pie. Y no nada más se pone de pie, sino que dice que alzó la voz. Y dijo, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Les está diciendo, ok, Moisés les dio de la roca aquella. Y sació la sed. Pero volvían a tener sed y tenían que estarse saciando. Dice, pero bueno, si alguno tiene sed, qué cosa tan tremenda. Yo soy el agua de vida. Yo soy. Querido Radio Escuchas, nosotros no queremos moverte a un sentimiento, no queremos moverte a una emoción, que yo estoy emocionado con lo que estoy leyendo, pero yo no quiero transmitir eso. Yo quiero transmitirte una situación que tú tienes y que tú vives si no te has entregado a Dios. Eres pecador y necesitas esta agua de vida. No es un agua física, es un agua espiritual y la necesitas. Y para obtenerla te tienes que arrepentir de tus pecados. Vamos a seguir con el versículo 38 y a ver qué sigue diciendo el Señor. Dice, esto nada más como paréntesis, ya lo estudiamos aquí hace unos miércoles, el capítulo 4 de este mismo Juan, donde él tiene el encuentro con la samaritana en el pozo de Jacob. Y ahí él le dice a ella, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú mejor le pedirías a él y él te daría a ti agua, pero agua de vida eterna. De tu interior saldrían ríos de vida eterna, de agua que brota para vida eterna. Entonces, estimado oyente, si usted quiere profundizar en este estudio del agua y en estas analogías, el Señor se presenta como el pan de vida, como la puerta de las ovejas, como el buen pastor, como el dador del agua de vida, como todas ese tipo de presentaciones analógicas. En el capítulo 4 de este mismo evangelio lo enseña muy bonito con la samaritana. Claro, entonces dice el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí cuando dice, como dice la Escritura, no se está refiriendo a un pasaje en especial. No podemos localizar en toda la Biblia un pasaje que diga literalmente eso. Pues está refiriendo a la extensión de toda la palabra. ¿Verdad? Vamos a ver Ezequiel 47:11. Aquí lo trae de referencia. Sí, ¿cómo no? Sí, 47. Vamos a ver qué dice. Leer, yo no recuerdo qué dice, pero Ezequiel 47:11 dice... sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja
para medicina. Ujú. Aquí el título del capítulo 47 es las aguas salutíferas. Sí. Está hablando de un agua que traía salud, que Que traía sanaba. vida. Ujú. Entonces, es Sí. otra analogía, ¿verdad? Sí, Y la exacto. trae de referencia Claro. este verso que acabas de leer, Así ¿verdad? es. Entonces dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a ver la explicación de esto que dice el Señor. Aquí el versículo 39, que es el último que pretendemos ver, trae la explicación. Ujú. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, aquí hay una promesa que se cumplió desde luego de dotar o de dispensar el Espíritu Santo a los creyentes. Esto se cumplió el ya muy conocido, creo que todo el mundo hemos oído hablar del día de Pentecostés. Esto está en Hechos 2 del 1 al 4. Si lo quieres leer, Alfonso, para que también los estimados radioescuchas se den cuenta qué fue lo que sucedió en ese día. Ok, Hechos el día 2 de del 1 al Pentecostés. 4. Dice el capítulo 2 Ujú. del libro de los Hechos de los Apóstoles, después de este Evangelio de Juan, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos, los apóstoles, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros dialectos, Ujú. según el Espíritu Santo les daba de qué hablar. Así es. Entonces, esto que nos promete aquí el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, lo que le prometió a la mujer samaritana, Sí, es lo mismo. Otra vez, aunque sea obvio decirlo, pero sí tenemos que repetirlo, no son ríos físicos, literales. no son ríos literales, son ríos espirituales. Y ese río espiritual es el Espíritu Santo. Tú no puedes tener el Espíritu Santo si no naces de nuevo. Y te pedimos entonces, bueno, ya te remitió aquí Alfonso al capítulo 4, la mujer samaritana. Yo te remito al capítulo 3, cuando Tiene el encuentro el con Señor Nicodemo. Jesucristo, bueno, Nicodemo tiene el encuentro con el Así Señor es. Jesucristo, va y lo busca. Y entonces ahí el Señor Jesucristo le deja claro que es necesario nacer de nuevo. Y le deja claro a Nicodemo, y lo deja claro a todos los que nos están escuchando, y nos los deja claro a nosotros, Sí. y nos lo deja claro al resto del mundo. No hay excepciones, no hay manera de omitirlo, no hay otra manera en que podamos ser salvos si no nacemos de nuevo. Esto queda claro, quedó claro en el encuentro de Nicodemo con el Señor Jesucristo. Los ríos de agua viva a que se refiere el Señor es ese espíritu que va al ser que se convierta, al ser que nace de nuevo, al ser que cree en el Señor Jesucristo, que se arrepiente, de sus pecados, porque aquí habla el Señor de que hay que creer en Él. Y creer en Él no es creer que existió o que existe, desde luego también hay que creerlo, pero creer en Él es creer su palabra, creer sus enseñanzas, y las enseñanzas del Señor Jesucristo y en general de toda la Biblia es: el hombre es pecador, no es bueno por naturaleza, es malo por naturaleza. Está perdido completamente. ¿Sí? Nos han vendido la idea de que el hombre es bueno por naturaleza, que tiene una naturaleza noble, que el ambiente lo descompone. Y que las buenas obras lo van a llevar Y que a las la buenas obras lo presencia. van a llevar, o que hay que ayudar a arreglarlo.
que hay que ayudar pues a parcharlo, a componerlo, a limpiarlo un poquito, a ponerlo en forma, y el hombre es bueno, y ya, pues una vez que lo pones en forma, pues ya lo arrancas. No, es al revés, es al revés. El hombre es malo. Nacemos pecadores, hacemos pecado por naturaleza y por elección, y eso nos condena. Se puede decir que nacemos condenados. Sería una situación pues ya larga ahorita de explicar, ya no tenemos tiempo y pudiera sonar injusta, pero no, nacemos separados de Dios porque nuestra naturaleza no nos va a permitir tener ninguna comunión con Dios. Y aparte, cuando tenemos uso de razón, elegimos hacerlo. Tenemos la culpabilidad absoluta. Entonces, por donde nosotros le busquemos, tú, querido Radio Escucha, si quieres, estás inquieto por esto y quieres conocer, te invitamos a que des un repaso a Romanos, a la carta de los Romanos, que es el libro siguiente a Hechos. Sí, ¿verdad? Desde el capítulo 1 Desde el capítulo 1 hay que leerlo, y hay que leerlo con paciencia para que te des cuenta cuál es tu situación ante Dios. Entonces nosotros invitamos a los queridos radioescuchas que no echen en saco roto esta enseñanza, que mediten en su futuro. El futuro es eterno. No pierdas lo más por lo menos. No pierdas la eternidad por lo que nos quede de vida, que yo creo que a muchos, a los que ya tenemos la edad de nosotros, pues ya nos queda mucho menos de la mitad de lo que... Sí, los pocos o muchos años nada más podrían ser aquí, pero no terminan ahí. Hay después, dice que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Y los libros van a ser abiertos, y el que no se encuentre escrito en el libro de la vida va a ser lanzado a una condenación eterna. Así es. Y no va a haber una segunda oportunidad. No. Nos han vendido a veces una idea de que hay una segunda oportunidad. Aquí no es como en la facultad, que segunda y tercera y cuarta. No. Y no es en vida. Y no en todas las facultades. Por cierto que unas ya no tienen ese sistema. No tienen eso. Pero en fin, nosotros, queremos llamar la atención a los queridos radioescuchas con todo amor, pero con toda firmeza. Les decimos, si no te has arrepentido, estás perdido. Es muy duro escucharlo, es muy duro decirlo, pero es la verdad. Así es. No estamos vendiendo seguros de vida, no queremos asustarte, ni te vamos a pedir cooperación, ni franquicias, ni te vamos a pedir nada, ni te vamos a decir que mandes una ofrenda. No es así, no te confundas. Estamos obedeciendo un mandato de Dios que es irrenunciable, no podemos dejarlo atrás, que es predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que pretendemos hacer. Te queremos dejar este mensaje. Si tú tienes algo en conclusión, Alfonso, tenemos 2-3 minutos de programa y hay oportunidad de que cierres el verso 39, nomás quisiera redundar en algo. Dice, esto estaba haciendo alusión al Espíritu Santo que había de venir, que habían de recibir. Y a veces ha habido una poca de confusión, sobre todo en las iglesias que pues pretenden que muchos de estos dones que fueron hechos que fueron repartidos por el Eterno en los tiempos de la iglesia primitiva apostólica, quieren darles alguna vigencia o algún orden a cómo se va dando aquí, sacando pasajes como el de cuando dice que Pablo les platica, recibieron el Espíritu Santo, y dice, no, ni siquiera lo sabíamos. Entonces creen que el creyente se convierte y que después en otro evento viene el Espíritu Santo, cuando no es así actualmente. Hoy, bajo lo que nos dice Pablo en Efesios y en los libros de las cartas pastorales, claramente nos dice que el día que venimos al conocimiento, a rendirnos,
Él nos sella con su Santo Espíritu. En ese momento ya dice estamos que son sellados. las arras. Claro, es decir, la garantía. La garantía de ese Espíritu. De la redención. Entonces, usted, estimado oyente, se rinde al Creador. Le derrama su corazón. No le voy a decir que lo haga con una oración, no puedo garantizar yo que con una oración se haga, pero usted ábrele su corazón al Eterno, ahí en la intimidad de su casa, de su recámara. Buscarlo en la palabra. Buscarlo aquí en la palabra, dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, el Espíritu Santo es el que remueve la conciencia, remueve y saca a relucir los pecados, porque bien claro lo dice también la Escritura, Él no tendrá por inocente al impío. Delante de él no puede estar el impío en una actitud tranquila. Claro. No va a tener por nada a nadie inocente si no se arrepiente. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado enviado por el Padre y luego lo lleva al Salvador, al Mesías, y él lo salva de sus pecados. No lo salvamos nosotros, no lo salva ninguna iglesia, no lo salva una oración. Lo salva verdadera y sencillamente el Creador del universo. El creer en él. El creer en Él por medio de la obra salvífica de su Hijo Jesucristo. Así es. Entonces, estamos terminando, estimados oyentes. Ya estamos terminando este miércoles 24 de septiembre. Les repetimos, este programa, los que alcanzaron a oír una parte, una porción, lo pueden ver por el YouTube, programa Vida Nueva en Cristo, con la fecha de hoy 24, pero a partir de mañana, después de la tarde, lo podrán pues escuchar y ver a través de este canal de YouTube. Y próximamente les daremos, aparte del correo electrónico, también igual, programa vida nueva en Cristo @gmail.com, y vamos a estar poniendo los audios de los anteriores que no se grabaron, así como estos. Y somos sus amigos de la iglesia Vida Nueva en Cristo. Le deseamos bendiciones, excelentes noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima.